Bienvenidos sean en esta mañana. Hoy es domingo 22 de diciembre del año 2024 y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 40 al 45. Y en esta mañana, hermanos, el título de la enseñanza me llevaba el Señor a poder ponerle misericordia o compasión. Y vamos a ver por qué misericordia o compasión en este caso. Algunos de ustedes ya han leído esta parte de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo sana a un leproso. Entonces vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 1 del versículo 40 al 45. Dice la palabra del Señor: Vino a él un leproso, rogándole, hincado la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios, en esta mañana. Y Padre, nos presentamos hoy, Señor, delante de ti como iglesia local. Y Señor, pedimos de tu buen espíritu, Padre mío, para que en este día nos des oídos para oír, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en los que hoy estamos aquí presentes. Que puedas traer, Señor, convicción de pecado, justicia, juicio, Señor, que es la obra por la cual tú, Señor, has enviado para mostrarnos al Hijo y poder en el Hijo, Señor, encontrar la justificación, Señor, de nuestros pecados. Señor, ¿a quién más podremos ir si no solo a ti, como dijo Pedro? Pues solamente tú tienes, Señor, palabras de vida. Ayuda, Señor, a que nuestras mentes puedan, Señor, recibir tu palabra. Y, Señor, ayúdanos, Dios, a poder tener este tiempo en ti para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces decíamos que en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45, se nos va a describir cómo nuestro Señor Jesucristo va a sanar a un hombre leproso. Si nosotros vemos, hermanos, es el principio literalmente del inicio del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo está comenzando ¿a qué? A llevar las nuevas al pueblo de Israel. ¿Okay? Él anteriormente ya ha demostrado que tiene poder sobre los espíritus, también tiene poder sobre aquellas enfermedades, recuerdan la suegra de Pedro. Entonces, hermanos, las escrituras nos van a llevar en este primer texto, en el versículo 40, cuando dice, vino a él, un leproso. Decir que este hombre era leproso, hermanos, si la escritura no los está diciendo, y más tratándose del hecho de que habla de una persona del pueblo de Dios, nos da a entender que este hombre ya había sido asignado, o ya había sido más bien examinado, ¿por quién? Por las autoridades que Dios había dejado, ¿para qué? Para que determinaran si realmente este hombre tenía lepra. Y para ello, hermanos, ustedes recordarán que en Levítico capítulo 13 del versículo 1 al 3, si me pueden acompañar, por favor, Levítico, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, Dios va a hablar a Moisés y le va a decir la manera en la cual se le va a examinar a la persona para determinar si realmente esta persona tiene lepra o no.
Dice la Escritura, Levítico 13, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo. Esto, hermanos, ya lo habían hecho. ¿Por qué decimos que ya lo había hecho? Porque la Escritura nos da testimonio de que era un hombre leproso. Es decir, esta persona ya había sido examinada conforme a Levítico 13, el sacerdote era quien lo había examinado, y al poderlo examinar, él veía que efectivamente había en él esa hinchazón, había en él también esa mancha blanca, esa erupción dentro de su piel, que al poder tener un poco más de visión sobre de ellos, dijo el sacerdote entonces definitivamente es lepra. Por eso es que se le dice que era un hombre leproso. Aquí, hermanos, nosotros debemos de entender que el único autorizado para poder determinar si era lepra o no, ¿quién era? El sacerdote. Por lo tanto, hermanos, si nosotros pensamos esto, en parte nuestro Señor Jesucristo es Jesucristo, Dios mismo, a través de su palabra, quienes son los únicos autorizados para poder determinar si la persona en este caso es o no pecadora. Porque la lepra es un simbolismo del pecado. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento, el único autorizado para poder definir realmente si la lepra era lepra, de la misma manera, hermanos, hoy en nuestros días, la única autoridad que nosotros tenemos para poder determinar si es pecado o no es la palabra de Dios. Ella es la única que nos va a decir si es o no pecado. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser cuidadosos, ¿sí? Debemos de escudriñar la palabra, debemos de ser diligentes, temerosos en conducirnos, porque muchas veces creemos que por cuanto yo siento en mi corazón que no es, entonces digo, pues no es. Pero no es lo que yo crea o lo que yo sienta, es lo que la Escritura me dice que es pecado. Ella es la que me va a limitar para poder determinar si verdaderamente es pecado o no es pecado, hermanos. La lepra en aquellos días no es como la de hoy. La de hoy normalmente la vemos y es una lepra que literalmente se les cae la piel. Es una escena muy fuerte. En aquellos días la lepra, investigando un poco, era algo así como escamas que sí, en el avance de los años la piel también se desprendía, pero mayormente la lepra en aquellos momentos eran escamas que la piel empezaba, se hacía toda fea, toda escamosa, que posteriormente con el avance de los años, como les dije, se iba dañando, se iba lastimando, ¿ok? Entonces, hermanos, esta lepra, como dijimos, en esta persona era visible. Era una lepra que todo el mundo la podía ver. ¿Y por qué les digo que todo el mundo la podía ver? Nuevamente, ahí en Levítico, capítulo 3, en el versículo 45 al 46, nos va a decir la Escritura que aquella persona que tenía lepra se le debía de hacer algo. No solamente se le decía, tienes lepra y ya, vete a tu casa. No, Dios nos daba las directrices para poder obrar, para poder tratarla y para poder saber que esta persona era un leproso y por lo tanto tenía que vivir como un leproso. Dice la Escritura, Levítico capítulo 13 del versículo 45 al versículo 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada, hermanos. Realmente, ser un leproso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es precisamente lo que nos dice la Escritura. Si la persona era declarada impura, ella tenía que llevar sus vestidos rasgados.
tenía que tener su cabeza descubierta y tenía que estar esbozado. Esbozado quiere decir como un, ¿cómo le llaman? El cubrebocas, exactamente. Tenía que andar de esa manera. Y no solamente eso, sino que obviamente lo apartaban de la congregación. Le apartaban un lugar lejos. Y allí donde estuviese, a donde quiera que fuera, él al caminar tendría que hablar y tenía que gritar, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque de esa manera se daba a conocer que esta persona tenía lepra. Y normalmente, hermanos, cuando una persona gritaba y decía inmundo, lo que hacían las personas era alejarse. Se quitaban. ¿Por qué? Porque la lepra se contagia. La lepra, literalmente, ellos se tapaban. ¿No han visto en las películas que luego cuando aparece el leproso se tapan? Porque de esa manera ellos, la lepra se contagiaba. Pero, hermanos, nosotros debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque también todo este tiempo que esta persona estaba inmundo, también estaba retirado a vivir y padecer su enfermedad sola. Sola esta persona tenía que pasar. Ella estaba excluida, estaba alejada de toda relación humana, no tenía contacto con la sociedad, hermanos, y también ceremonialmente en los actos del pueblo de Dios para poder purificarse, para poder ofrecer una ofrenda por el perdón de sus pecados, no lo podía hacer. Es como nos dice Efesios 2 cuando nos dice, antes estábamos sin Dios y sin pacto en este mundo. Literalmente estos hombres estaban sin Dios. Eran personas que estaban alejadas, retiradas del lugar en donde obviamente se congregaba el pueblo de Israel. Ser un leproso, hermanos, significaba literalmente una maldición de Dios. Era la peor enfermedad en aquel tiempo que el hombre podía manifestar. Por lo tanto, un hombre pecador, separado de la misericordia de Dios, y esto a su vez también traía vergüenza para su propia familia. Era un leproso, hermanos. Un leproso, y dijimos que la lepra es el simbolismo ¿de qué? Del pecado. Pero hoy normalmente, si ustedes se ponen a pensar, los hombres que son pecadores son mayormente aquellos que la gente abraza, que la gente quiere imitar. Miran y ponen sus ojos en los artistas, en aquellos que salen en la televisión, en los que son famosos, y que decimos, mira, qué bonito vive, qué bonito obra de esta persona, cuánto trabajo le costó hacer. En lugar de nosotros mirarlo como nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Israel veían a leprosos alejados y quitados, normalmente el hombre ven a los leprosos, es decir, a los pecadores, como alguien dignos de poder ser imitables. Queremos ser como ellos, queremos tener lo que ellos quieren. Eso, hermanos, es como si el pueblo de Israel dijera, mira qué bonito leproso, ¿por qué no lo abrazo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, cuando no lo vemos, cuando el pecado no es tan visible dentro de la persona, cuando no lo tenemos tan cerca para poder saber que realmente es pecado, vamos y lo abrazamos. Nos gusta tenerlo entre nosotros. Habita con nosotros cuando el leproso estaba retirado. Pero nosotros le decimos, no, ven con nosotros, habita en mi morada. Mira, aquí en mi casa, haz tu techo. Entonces, hermanos, nosotros, al poder entender que una persona leprosa es significativamente, obviamente, el hecho de ser un hombre pecador, deberíamos de poder discernir entonces cómo es que nosotros deberíamos de tratar con el pecado. ¿Cómo deberíamos de hacer con el pecado? Echarlo fuera, hermanos. Apartarlo de nuestras tiendas, de nuestros hogares, de nuestros corazones mayormente, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque si este leproso, se imaginan, hubiese venido para este mundo en este tiempo, hoy entre nosotros, así como el pecado es, nosotros tendremos que ir y abrazar a ese leproso. Pero nos da cosa. ¿Por qué? Porque lo vemos mal. Pero el pecado, hermanos, delante de los ojos de Dios es peor que ese leproso. Es peor. Nosotros le hacemos el fuchi, pero Dios nos hace el fuchi a nosotros, porque ese pecado es peor que este leproso. ¿Puedes darte una idea entonces de cómo se sentía este hombre? Y por favor, hermano, creo y siento que es necesario que lo hagas, porque solo de esa manera es que vas a poder entender cómo es que fue su ruego, el hecho de que él se haya acercado a nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba solo, sin familia, sin hermanos, sin nadie que tuviera a su alrededor. Y en ese momento, cuando escucha a nuestro Señor Jesucristo, es que va a empezar a suceder, hermanos, lo que más adelante vamos a ir viendo.
Las Escrituras nos dicen, hermanos, en Marcos 1:17, no lo busquen, en Marcos 1:17 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo llega a la barca donde estaba aquel Pedro junto con los otros hombres, y en ese momento Jesucristo le dice: venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. En ocasiones, hermanos, nuestro Señor viene, ¿sí?, instantáneamente a nuestras vidas sin que nosotros, hermanos, lo estemos buscando. Algunas otras veces llega, como en Marcos 29:31, en donde llega a la casa de Pedro y ahí está la suegra de Pedro. Ahí estaba la suegra tirada con su enfermedad, pero ella no lo esperaba, pero Jesucristo llegó y estuvo con ella y la sanó, hermanos. Otros más esperan un tiempo para poder acudir a Él para no violar leyes, como aquellos hombres que inmediatamente después de que se puso la puesta del sol, acabando el día de reposo, dice que inmediatamente fueron y llevaron a todos y cada uno de sus enfermos para ser sanados. Pero hay una diferencia, hermanos, que este leproso tuvo que ir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fue, pero aquí, hermano, quisiera que fueran cuidadosos en ese aspecto, porque no se trata de que nosotros lo busquemos a Él. ¿Por qué? Porque entonces diríamos: pues yo lo busqué a Él, me pertenece algo de mi salvación. No, normalmente, hermanos, las personas que van a Cristo por su propia cuenta, normalmente son los que terminan en algún momento apartándose del mismo Señor. Este leproso, hermanos, que les estoy diciendo, sí, acudió a nuestro Señor Jesucristo. Fue y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina y milagros de Cristo llegaron inclusive a los lugares más alejados. ¿Por qué? Porque este leproso estaba retirado. Ya la noticia de Jesús sanando, que Él venía a establecer el reino de Dios, y las manifestaciones que estaba haciendo al poder echar las enfermedades, al poder decirle en este caso a los espíritus: cállate y sal de él, y que los hombres se decían: wow, ¿qué nueva doctrina es esta? Y si se dan cuenta, ellos preguntan por la doctrina. No, ellos no preguntan: ¿qué nuevo poder es este que tiene este hombre? Ellos preguntan por la doctrina, lo que estaban enseñando. ¿Y qué era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando? Marcos 1:15, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Era lo que estaba anunciando nuestro Señor. Por eso es que Él tenía esa autoridad, porque era el Hijo de Dios en este mundo, para poder echar fuera aquello que no era parte del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la doctrina y los milagros estaban llegando a los lugares más alejados. Lugares tan alejados que inclusive los leprosos podían escuchar que alguien podía curarlos, que alguien podía sanarlos. ¿Cuál era ese alguien? Jesucristo, aquel, hermano, que también, si tú escuchas de Él, pon atención, porque Él puede sanarte, puede salvarte, ¿sí? Este hombre, hermanos, donde aquellos, dijimos, como los leprosos, donde nadie los buscaba, donde ellos estaban solos, ellos mismos tuvieron que ir. ¿Y cómo sabemos que tuvieron que ir? Porque la Escritura nos dice, si pueden ir a Mateo capítulo 8, porque la ida de este leproso, hermanos, no fue nada fácil. ¿Por qué no fue nada fácil? Mateo capítulo 8 del versículo 1. Versículo 1. Dice la Escritura, Mateo versículo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía, ¿qué? Mucha gente, hermanos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado de personas en aquel momento que se iba a hacer la curación de este leproso. Imagínate al leproso salir desde aquel lugar en donde estaba oculto, donde no tenía contacto con nadie, y simplemente al acercarse y ver la multitud, él estaba arriesgándose a que literalmente también lo lincharan. ¿Por qué? Porque obviamente era una persona inmunda. Entonces, cuando se acerca y empieza a decir: inmundo, inmundo, todas las personas tuvieron que apartarse de él, ¿sí? Todos menos uno, nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo no mira, hermanos, nuestra apariencia externa. No mira lo que nosotros queremos hacer o con lo que nosotros le queremos llegar a Él. Lo que Él mira es en el corazón. ¿Cuál es la disposición que tienes para poder estar con Él? ¿Cuál es la disposición de poder ir y estar realmente a los pies del Maestro y poder escuchar la voz del Maestro? ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque este hombre, este inmundo, corría el riesgo, les dije, de que obviamente lo maldijeran, de que obviamente lo lincharan, hacer cualquier cosa, pero
Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya les había demostrado anteriormente que Él tenía poder y tenía autoridad aún sobre los espíritus y sobre las enfermedades. ¿Qué le podría hacer un leproso a nuestro Señor? Nada, hermano. Él lo sabía. Lo que no lo sabían eran los hombres. Y normalmente una persona cuando viene al Señor, normalmente la crítica que viene es precisamente de los que están alrededor de nosotros. Como este que está aquí, que ha sido de esta manera y ha vivido de esta forma y que ha hecho esto y esto y esto. ¿Cómo es que ahora se cree tan santo? ¿Cómo es que ahora me dice que estoy haciendo lo incorrecto? ¿Tenemos autoridad? Sí, porque nuestro Señor nos las ha dado. Porque sí hemos creído realmente en el Señor. Podemos decir lo que está mal. ¿Por qué? Porque no son nuestras palabras, hermanos. Es lo que Cristo nos ha dicho por medio de su palabra. Y dijimos que su palabra es la única que puede determinar verdaderamente si es que es pecado o no es pecado. ¿Sale? Entonces, hermanos, cuando finalmente este hombre llega a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, dice que hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Marcos capítulo 1 en el versículo 40. Lo que podemos ver, hermanos, es que este hombre, así como él era él, sin llevar nada más que su pecado y su putrefacción delante de Cristo, este hombre fue el mismo que se presentó delante de este Salvador. Normalmente cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, creemos que nos acercamos porque somos buenas personas. Creemos que nos acercamos a Él porque ahora sí mi corazón ya está limpio de todo ello. Pero, hermanos, este hombre se acercó en la inmundicia de sus propios trapos, porque no había otra cosa que poder ofrecerle a nuestro Señor. Él estaba presentándose tal y como Él era. Él nos puso de mira, Señor, yo he sido buena persona. Señor, yo no peco, Padre mío. ¿Cuándo has visto que yo peque? Dice la Escritura, hermanos, que aquel que dice que no ha pecado, le dice a Dios que es un mentiroso. Porque Dios dice que todos han pecado en este mundo. Que cada uno nos hemos desviado, cada quien por su camino. Cada uno, hermanos, tenemos pecado en mayor o en menor proporción, lo tenemos. Pero, en este caso, hermanos, este leproso y así como uno de nosotros, los hombres, debemos de presentarnos adelante de Dios tal y como somos. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos esconder nada, hermanos. Nada hay delante de los ojos del Señor que Él pueda decir, mira, esto no lo conocía de ti. Mira esto, has esto hecho de manera correcta. Mira, felicidades por esto. No hay nada bueno en nosotros, hermano. Nada. Aún tu mejor obra es, dice la Escritura, que es como un trapo de inmundicia delante de nuestro Señor. No hay ninguna obra buena que el hombre pueda hacer delante de nuestro Señor. Lo que podemos ver, dijimos, es que este hombre se presentó tal y como él era. Su súplica y su humillación quedaron ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Su sanidad también la dejó en manos de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él podía decir si quería, o no quería. Pero ante ello, hermanos, ante estas palabras, nosotros debemos de ver que también la gente a su alrededor pudo haber murmurado, pudo haber dicho lo que sea, pero esta persona tenía puestos los ojos en la sanación que podía otorgarle nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde quisiera que pusieran atención, hermanos, porque hay una cosa. Este hombre se presentó delante de él buscando su sanación, ¿sí? Él buscaba el poder ser curado, el poder ser aliviado de su tormento. Probablemente él esperaba o extrañaba a su familia, o extrañaba su antigua vida, o pudo alguien haberle dicho, Señor, mira este hombre, antes era una buena persona, lastimosamente se juntó con algunas otras personas que lo mancharon, pero él desde pequeño fue bueno. No es así, hermanos. Este hombre iba por un motivo, ¿ok? Normalmente este texto lo ven viendo y enfocando la atención al leproso como alguien, ¿sí?, que fue salvo en esta parte. Pero la misma Escritura nos da testimonio de que lo que esta persona buscaba solamente era ¿qué? Su propia sanación. Lo único que quería de Cristo era su sanación. Normalmente, cuando una persona, por eso hace rato les decía, normalmente los que van a Cristo por su propia cuenta, también por su propia cuenta solamente buscan los propios beneficios que Dios les otorga a través de su palabra. Normalmente las personas que se acercan a nuestro Señor es porque tienen miedo ¿de qué?
de la muerte. Tienen miedo de ser castigados, tienen miedo de que en aquel día que sean llamados, Dios los eche al infierno y en el infierno vivan y experimenten en carne propia el castigo que Dios le ha dado a todos aquellos que han dado la espalda a nuestro Señor. Se acercan por temor, por miedo de que no me castigue, cuando realmente nuestra intención a acercarnos a la cruz de Cristo debe de ser por amor, hermanos. Por amor, de saber y entender que sí, merecemos la condenación, merecemos su ira, pero dentro de su gracia y su misericordia nos perdona. Y tú dime, ¿qué duele más? Cuando tú sabes que te mereces la reprensión, que mereces el castigo, que mereces que se te discipline porque has desobedecido, y que ya sabes que si se lo dices a mamá o a papá te van a dar. ¿Por qué? Porque hiciste lo incorrecto. ¿Qué duele más? Esos tablazos o nalgadas que te den, o bien que te abracen, te den un consuelo y te digan te perdono. Te vas a quedar en shock, hermano, porque vas a decir yo lo merecía. Yo merecía ese castigo. Pero sin en cambio, el Señor viene y te recoge. Por eso es que si tú ves al Señor como un ogro, como alguien que va a lastimarte por cuanto no has obedecido, entonces no puedes venir a la cruz de Cristo, porque ver a la cruz de Cristo significa que debes de entender que el Señor tiene gracia y misericordia para el perdón de tus pecados, cualquiera que sea ellos. Cualquiera que sea su nombre, hermanos, en este término de pecados, el Señor tiene misericordia. La súplica y la humillación de este hombre quedaron, dijimos, ante los ojos de Cristo. Su sanidad la dejó en las manos de Cristo y la gente pudo haber murmurado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como personas hemos acudido al Señor para que nos libre de nuestros pecados? O solamente le decimos, Señor, perdóname mis pecados. Pero no le decimos, Señor, líbrame realmente de mis pecados. ¿Por qué? Porque es el mismo pecado, año tras año, todos los días, cada 8 días, cada 15, cada mes. Si tú lo practicas y lo vives de esa manera, como veíamos hace 8 días en Gálatas, todo aquel que practica el pecado o las obras de la carne, dice la Escritura, que no entrarán en el reino de los cielos. Porque ellos viven, practican, es decir, se ejercitan en esa parte. Lo practican una vez, hay remordimiento, después se les olvida y lo vuelven a practicar, hay otra vez remordimiento, lo vuelven a practicar, lo vuelven a experimentar y hay remordimiento, pero no existe un arrepentimiento. ¿Hasta cuándo, hermanos? Por eso decimos, ¿cuántas veces hemos acudido al Señor para que nos libre de nuestros pecados? Este hombre quería su sanación. En Marcos capítulo 1, en el versículo 41 nos dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Es interesante, hermanos, que Marcos, el autor del libro de Marcos, usa el nombre de Jesús en esta parte del texto. ¿Por qué les digo? Debemos de recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, y por el testimonio de las Escrituras, nos dan el testimonio de que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Tiene dos naturalezas nuestro Señor. Por lo tanto, se nos describe y nos dice el texto que Marcos tuvo misericordia, ¿sí? Pero esta palabra misericordia que está ahí escrita en sus Biblias, el significado que quiere dar a entender en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo estuvo involucrada al poder ver, ¿sí? Al poder ver a este hombre en el estado en el cual él venía. Si nosotros lo vemos así, hermanos, en pocas palabras, es que él le tuvo lástima por la condición en la cual este hombre se presentaba delante de él. Esto es, hermanos, cuando decimos compasión, quiere decir que también nuestro Señor Jesucristo, sus sentimientos estuvieron involucrados cuando decimos que tuvo lástima. Por tanto, fue movido a tener pena por la condición de este hombre. Y esto, hermanos, nosotros lo vemos en Marcos, si pueden ir a Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 34.
Cuando le da nuestro Señor Jesucristo el alimento a los 5,000 personas, dice Marcos capítulo 6, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es la misma palabra, hermanos, pero aquí es donde les digo que es misericordia o compasión, porque la misericordia obra a favor de aquellos que sus pecados son perdonados, mas la compasión es poderla dar de manera general. Y en este caso, cuando nuestro Señor Jesucristo le está supliendo su necesidad a más de 5,000 hombres, lo que la Escritura nos dice es que Él tuvo compasión. No quiere decir que Él los perdonó a todos, porque ustedes recuerdan que después esos todos también fueron los mismos que empezaron a gritarle en aquel día cuando nuestro Señor iba a ser crucificado, que gritaban: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? En Hechos, también en Marcos capítulo 8, en el versículo 2, hablando de los 4,000, dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Nuevamente, hermanos, vemos que la compasión de nuestro Señor Jesucristo puede moverlo a poderles dar a las personas aún cuando realmente no lo merezcan. ¿Por qué les digo esto? Porque les decía que es importante, ya que la misericordia es una cosa y la compasión es otra cosa. La misericordia obra para aquellos que Dios ha llamado, dijimos, para el perdón de los pecados. Mas la compasión es dada de manera general, sin perdonar los pecados. Dios puede suplir. Por eso dice: ¿acaso no el sol sale sobre justos e injustos? ¿Acaso no su lluvia Él la envía sobre justos e injustos? Es lo mismo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que había? Misericordia o compasión. Dijimos, la primera es para aquellos que son parte del reino de Dios. Más la compasión es para toda persona que no necesariamente es parte del reino de Dios. ¿Cuál es aquella que recibió el leproso? Como dijimos, hermanos, la lepra era contagiosa. Inclusive, hermanos, la ropa de estas personas las quemaban. Sin embargo, cuando nosotros acercamos a nuestro Señor Jesucristo, dijimos: Él no mira nuestras ropas, Él no mira nuestra condición, Él no mira nuestro estatus social, Él no mira nada de ello. Lo que Él mira es la disposición que hay en tu corazón para poder tomar las cosas de Dios. Eso es lo que Él ve. Un corazón dispuesto, un corazón que realmente le busque, que le ame, que quiera tener y aprender más del Señor. ¿Te imaginas, hermano, después de cuánto tiempo, sin contacto humano y sin intercambiar palabras, y finalmente que este hombre se pueda acercar a alguien? Que en ese momento donde ningún tiempo estuvo con una persona que pudiese platicar, ahora está ahí, pero las personas que están alrededor de esta persona, ¿qué crees? De este leproso, le huyen, se quitan de él. ¿Por qué? Porque es leproso, ¿verdad? Porque es una persona que está contaminada, que inclusive si estas personas mismas lo tocaban, se hacían impuros también. Si estas personas con su ropa los alcanzaban a rozar, también se hacían impuros. Había muchas leyes que guardar en aquellos tiempos, hermanos. Por lo tanto, cuando este hombre se acerca a nuestro Señor Jesucristo, tú puedes darte una idea de más o menos cómo es que su corazón se sentía. ¿Por qué? Porque al acercarse a nuestro Señor y poder hablar con nuestro Señor, simplemente cuando nuestro Señor le dice: quiero, sé limpio, fueron las primeras palabras que recibió después de un buen tiempo de estar alejado de aquel lugar. ¿Sí? Entonces, finalmente alguien lo puede escuchar. Finalmente alguien lo puede atender. ¿Quién? Solamente el Hijo. Pero, hermanos, Dios mismo, en la persona de Cristo, a través de la Escritura, ya lo había decretado, ya lo había establecido, que estas cosas sucedieran de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros, hoy que estamos aquí, podamos ver cuál es esa diferencia entre aquellos que se acercan solamente a Cristo para obtener algo o un beneficio de Él, o aquellos que realmente buscan de la salvación de nuestro Señor, hermanos. Debemos de ser cuidadosos en ese aspecto.
Debemos de ver cuál es la verdadera intención por la que estoy con Cristo. Pero sobre todo saber si realmente estoy caminando con el Señor. Porque el Señor mismo nos los dice. Dice, les es necesario, dice, más vale en este caso que no me hubieses conocido. Dice, te iba bien mejor cuando todavía no sabías nada de mí. Cuando estabas en el mundo. ¿Por qué? Porque allá vivías tranquilo. Allá nada te preocupaba. Pero ahora que sabes que Cristo ya vino y que en Él hay perdón de pecados y que todo aquel que cree es salvo, pero el que no cree es condenado, ahí está la diferencia, hermano. Porque entonces ahora sabes que si tu vida no está caminando y se está alineando en las cosas de Dios, vas a ser condenado. Y es una condena para la eternidad. No es un rato, hermanos. No es como subirte a los juegos de la feria y 5 o 10 minutos y después tú decides si vuelves a participar o no. Es por la eternidad, hermano, que vas a estar en aquel lugar sufriendo los tormentos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es la que está ahí. Si el infierno funciona y demás, es porque la ira de Dios está presente para que se estén ejecutando las cosas que Dios ha ordenado. Por eso es, hermanos, que nosotros debemos de ser diligentes para haber recibido a nuestro Señor y poder saber que si hoy estamos conociendo de Dios y Dios está hablando en nuestro corazón, es porque obviamente hay algo en lo cual tú debes de trabajar con Él, ¿sí? Pidiéndole a Él, suplicándole como este hombre, pero no solamente para ser sanado, hermano, sino para que realmente Él pueda declararte como realmente salvo. Porque eso sería lo maravilloso, que en esta parte de la Escritura nos hubiese dicho que este leproso fue salvo, pero no nos lo dice, solamente dice que fue sano. Dice el 42, Marcos 1:42, y así que Él hubo hablado, nuestro Señor Jesucristo, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dirían por ahí, como arte de magia, pero no fue magia, hermanos. Fue la palabra de Dios lo que hizo que la lepra simplemente se fuese. ¿Qué es lo que hizo que se fuera? La palabra de Dios en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, está en tus manos todo esto. Si tú quieres realmente que yo sea limpio, solamente, Señor, está en tus manos. Pero nuestro Señor nos dice, quiero. Dice, sé limpio. A una voz, la lepra le desapareció. Así como tú puedes ir realmente a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname porque he pecado en esto y en esto. Señor, no soy digno de ti, perdóname. Y así como al instante se le fue la lepra, así de la misma manera, hermanos, el Señor te perdona. ¿Por arte de magia? No, porque en la voluntad de Dios, en la voluntad que es a través de Cristo, Dios lo prometió. Que todo aquel que creyere. Y eso se va a ver. ¿Cómo? De manera visible. Cualquiera puede decir, ya el Señor me perdonó. Sí, pero ¿vives en el Señor? ¿Caminas en la palabra de Dios? ¿Buscas realmente? ¿Es un anhelo para ti? ¿Es un deseo el poder terminar este día y esperar el día de mañana la oración? Para poderte reunir con tus hermanos, para poder saber qué oraciones están pendientes dentro de la lista de oración y ver cómo es que puedo apoyar o cómo es que puedo intervenir diciendo, hermanos, ya hay alguien en la lista que pueda tener a una persona para que se le pueda enseñar. Hermanos, estamos haciendo esta labor aquí, estamos haciendo esta labor allá. Oren por nosotros. ¿Es realmente ese tu deseo? ¿Realmente te despiertas anhelando leer la palabra de Dios por las mañanas y decirle al Señor, Señor, háblame? ¿Meditas en la Escritura llevándotela en tu corazón todo el día para ver qué cosas te habla el Señor en ese día? ¿Cómo te muestra el pecado? ¿Cómo dice la carta a 1 Tesalonicenses que la voluntad de vuestro Señor es vuestra santificación? ¿Estamos creciendo en esa santidad, hermanos? ¿Estamos realmente creciendo día con día buscando el reino de los cielos y estableciendo el evangelio primeramente en mi persona, en mi familia y después en la iglesia local? Y como iglesia local estamos afectando a nuestros vecinos. ¿Realmente anhelamos la palabra de Dios? Porque si no es así, hermanos, entonces solamente lo que hay en nuestros corazones es
remordimiento. ¿Qué quiere decir? Que sí, la palabra me afecta, pero nada más por fuera. Que solamente sí me redarguye, pero mi deseo no es cambiar. ¿Por qué? Porque ya habrá tiempo. Mañana, otro día. Hermanos, hay hombres que han dicho otro día y hoy ya no están. Han muerto. Hay hombres que quisieran por lo menos ahora, en ese momento en el que murieron, y que sus ojos fueron abiertos nuevamente, y al encontrarse delante de la presencia de nuestro Señor, hay testimonios en los cuales aparentemente dicen: Señor, ahora sí, como aquel hombre en el Evangelio de Lucas. Señor, envía a Lázaro, porque aquí la cosa está difícil, Señor. Es un tormento eterno. Envíalo tan solo a que ponga una sola gota de agua en mi lengua. Ni una gota de agua en la lengua de los hombres que están en el infierno, hermanos, es que van a poder tener. Porque ahí ya no hay misericordia. Ahí se acabó toda la gracia de Dios. Ahí ya no hay esa benevolencia de nuestro Señor de podernos suplir nuestras necesidades, de podernos apoyar en nuestras debilidades, de podernos hacer el favor, de podernos encaminar a santificarnos. Ahí ya no hay nada de eso, hermano. Se acabó. Ahí ya no hay nada. El tiempo es hoy, hermanos. Hoy que hay tiempo. Por eso dice también la Escritura: si escuchas hoy la voz de Dios, dice, no endurezcas vuestro corazón. No lo endurezcas. ¿Cómo endureces tu corazón? Dejando las cosas para mañana. Mañana. Ahora sí, mañana. Mañana empiezo. Mañana oro. Mañana leo. Mañana, ahora sí voy a la reunión de oración. Mañana, el miércoles, ahora sí voy a las enseñanzas. Mañana. ¿Cuántos mañanas hay, hermanos? Por la pura misericordia de Dios, hasta hoy estamos siendo alcanzados. Pero puede ser que este día sea el último día. Pongámonos a cuentas, hermanos. Entonces dijimos que una vez que nuestro Señor hubo hablado, al instante la lepra se fue, quedó limpio. Y no solo esto, sino que vemos que en la voluntad de Cristo las cosas obran de manera diferente. Cuando nuestro Señor lo tocó a él, ¿sí? Normalmente se esperaba, no de manera instantánea, pero más adelante se esperara, si Cristo fuese una persona cualquiera, se esperaría que en ese momento Cristo, más adelante, se contagiara también de lepra. Pero al contrario, cuando nuestro Señor Jesucristo obra y nos comparte de su voluntad y de su santidad tiende a invadirnos a nosotros. Por eso es que la lepra desapareció, por eso es que se fue, y por eso es que si tú buscas a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, esas cosas que te ayudan a santificarte van a empezar también a invadir tu corazón. ¿Cómo? A través de la misma palabra de Dios. Es el único medio que tienes, hermanos. Entonces, dice la Escritura que le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, hermanos. Lo que Cristo, nuestro Señor, estaba buscando y estaba tratando de hacer al poder sanar después de este hombre, es que este hombre hiciera ¿qué? Cumplir la ley que le había sido mandada para aquellos hombres que habían sido limpiados de lepra. Por eso nuestro Señor le dice: mira, ve y muéstrate al sacerdote. Nuestro Señor no solamente hizo el acto o el milagro de poderlo limpiar, sino mayormente la preocupación de nuestro Señor era que Él hiciera lo que la ley está escrito, porque eso es lo que le iba a dar testimonio al pueblo de Dios, porque inclusive hombres leprosos en aquel tiempo, muchos, pero sanados, ninguno, salvo aquel Naamán que fue sanado también por el Señor, pero a través de Eliseo. Es lo mismo, hermanos, no había ese testimonio, por lo tanto Cristo va y le dice: ve y preséntate. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Emocionado, porque ya está limpio,
¿Qué es lo que hace? Va y lo divulga a todo el mundo y les dice, ahora soy limpio, ahora ya no soy esto, ahora ya no soy el otro, puedo estar con mi familia, ahora sí puedo hacer aquello, ahora sí puedo hacer aquello otro. Y normalmente esa es la actitud de la persona que hay, hermanos. Una vez que venimos al Señor y se nos invita y estamos aquí, normalmente cuando traemos nuestra petición y por la voluntad del Señor atienda nuestra petición, somos felices, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, pero solo de manera externa. ¿Por qué? Porque más adelante, hermanos, ya no hay esa misma respuesta. ¿Cuántos hermanos no conocemos que han estado y han venido entre nosotros y que una vez que recibieron aquello que ellos estaban buscando, hoy ya no están? Recibieron su milagro, como por ahí dicen, y hoy ya no están. Este hombre, el leproso, nuestro Señor le dijo, ve y muéstrate al sacerdote, le dio una orden, ve y haz esto. Pero él no la obedeció. Lo que hizo fue que le ganó la emoción. Normalmente la persona que viene a la iglesia, hermanos, cuando nos ganan las emociones, trabajamos solamente por emociones. Trabajamos solamente para que vean que Dios hace milagros y X cosa, pero no atendemos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ve y muéstrate al sacerdote, ve y enséñales que Dios, el reino de los cielos, ya ha venido entre nosotros y hoy, a través del evangelio de Cristo, el perdón de pecados está siendo anunciado simplemente por el bautismo y el arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él tuvo que haber hecho. Pero ¿qué hizo? Se emocionó, lo publicó y dice la Escritura de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Algo le estorbó a nuestro Señor. Antes entraba de manera cuidadosa, ahora se tenía que cuidar porque las multitudes llegaban a Él. Y normalmente las multitudes lo que querían con Él era un beneficio, era lo que buscaban de Él. Muy pocos, y ustedes se dan cuenta, muy pocos son los que realmente aman al Señor por cuanto lo que Él es en su palabra. Por un Salvador, hermanos. Él es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Ya con esto termino. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre este leproso que sí estuvo con nuestro Señor, le atendieron su situación, pero se alegró y simplemente, hasta ahí nos dice la Escritura, que lo comenzó a publicar mucho y a divulgarlo? ¿Cuál es la diferencia de este leproso a los 10 leprosos? A 9 de ellos no hay ninguna diferencia, porque a ninguno de ellos el Señor los declaró salvos. Solamente a un leproso el Señor declaró salvo. En Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Dice la Escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate cómo estos hombres fueron de lejitos, y aquel otro tuvo que venir. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, su obediencia fue lo que les limpia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la diferencia entre uno y otro, hermanos. Un leproso que solamente fue y buscó ser sanado, lo único que recibió de nuestro Señor fue su compasión, el poder ser sanado. Y muchas veces las personas cristianas, entre comillas, cuando reciben o están siendo llevadas por una buena vida, sin el sacrificio de cargar realmente lo que es la cruz, reciben eso de nuestro Señor, compasión. Pero también hay otro leproso, hermano, que él recibe misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él, mismo leproso, mismo padecimiento, su actuar fue diferente. Él pidió misericordia, el otro pidió compasión. A uno le fue dado lo que quería, fue sanado, y ya no se nos dice más. El otro fue sanado, pero también fue salvo de aquella condenación
por la cual estaba. Es la diferencia, hermanos. Que Dios nos conceda de su gracia para ser alcanzados precisamente por aquel toque de nuestro Señor Jesucristo. Amén.